Hola, buenos días. Soy Ignacio Ballester Pardo. Hablo desde la Universidad de Alicante y es un gusto participar en este homenaje internacional a Jaime Sabines. Gracias a la doctora Trejo Sirven, a todas las personas que permiten este diálogo a 100 años del nacimiento del gran poeta Jaime Sabines. Voy a intentar leerlo en el aula. En un principio consideré primaria, pero en la práctica, como veremos, es mucho más nutritiva la lectura del chiapaneco en secundaria. Gracias a Patricia Rebe Rodríguez se ha podido llevar a buen puerto esta propuesta didáctica, como veremos, con los resultados. Gracias de nuevo a todo el equipo por permitir leer, por ejemplo, Oral, el primer libro de Jaime Sabines del año 1950. Es la obra que nos va a permitir aproximar al alumnado en Alicante, España, desde donde les hablo, a este prolífico autor. En aras de la educación literaria que marca la ley educativa, la LOMLOE, fijada en el año 2020, pero en general en cualquier currículo el plan de estudios persigue una educación literaria, una ampliación del canon de lecturas en español, no solo española, sino que la literatura en los últimos años ya apuesta por esa lengua que compartimos y por las propuestas tan atrevidas, innovadoras, que desde la segunda mitad del siglo pasado se ofrecen, especialmente en el país con más hispanohablantes, México. Por eso vamos a ver de qué manera trabajamos la poesía, intentando integrar tanto literatura, yo soy filólogo, como didáctica. Trabajo en la Facultad de Educación y creo que este homenaje, este encuentro, posibilita esa competencia lectora y literaria. Según Mendoza, entre otras muchas personas que se han dedicado a tal estudio, ¿por qué no vemos la poesía y sí la narrativa normalmente en el aula? ¿Por qué también cuesta el teatro? Esas son algunas preguntas que nos hacemos y se justifica pues la presencia de la poesía, de la lírica a través de este autor, Jaime Sabines. Lo hacemos porque nuestra maestra, Carmen Alemán, habla de poesía coloquial o conversacional, una poesía que llega fácilmente a las y los adolescentes, no porque sea esta más simple, aparentemente sencilla, sino que utiliza pues una serie de elementos cercanos a este alumnado de 12, 14 años, un lenguaje con el que es fácil identificarse. Alemán lo ha estudiado a propósito de Mario Benedetti, que es quien da nombre al centro que organiza las actividades sobre literatura hispanoamericana o iberoamericana en Alicante, España, y es en este lugar donde vamos a llevar al aula una propuesta, analizaremos los resultados y en un tiempo de no más de 20 minutos, como es el que nos ofrece el equipo de este homenaje, pues intentaremos sintetizar esta aproximación, que apenas es un inicio para el aula de español como lengua extranjera y para el aula de segundo de la ESO, ambas aulas en el Instituto de Educación Secundaria 8 de Marzo de Alicante, donde trabaja la profesora Patricia Rebe Rodríguez y a la cual agradezco desde este momento su disposición y generosidad para llevar a Jaime Sabines al aula. Ahora bien, existe un vacío inexplicable todavía. Cuando ofrecemos estas líneas de trabajo, nos damos cuenta de que apenas hay precedentes. Es cierto que Jaime Sabines resulta fundamental a nivel internacional como prueba este homenaje, pero no se ha llevado al aula como ha sucedido con otras referencias. Aparecen en pantalla Sor Juana Inés de la Cruz u Octavio Paz. Pero, ¿qué sucede con Jaime Sabines? A pesar de ser un poeta mucho más accesible, cercano al alumnado, como decimos, a diferencia de la monja Jerónima o del premio Nobel, no hay esfuerzos todavía por integrarlo en el aula, al menos en el aula desde donde les hablo, de España, de Alicante, al menos si revisamos los estudios, artículos, capítulos
de libro que se publican al respecto. A propósito de la didáctica de la lengua y la literatura, nos preguntamos si es repelente llevar al aula la poesía, puesto que, como se ha probado en investigaciones como esa de 2022, que aparece en pantalla, pues el alumnado e incluso el profesorado en formación en la Facultad de Educación, personas que van a ser maestras, maestros, en los próximos años reconocen que existe una mínima atracción por la poesía, ya no solo por el alumnado de primaria o de secundaria, sino por docentes que en la práctica van a hablar de esa educación literaria. Hemos elegido a Sabines y en concreto Oral por dos referencias, José Manuel de Amo y Pedro Cerrillo, que en este siglo XXI fijan unos criterios de selección. Por un lado, José Manuel de Amo, desde Almería, habla de unos criterios estético-literarios, pedagógico-didácticos y lúdico-creativos. Esas tres máximas se cumplen con Sabines porque podemos trabajar en primer lugar unas figuras retóricas, un lenguaje que es diferente, por supuesto, al coloquial, aunque ese membrete precisamente sea el que, como decía Alemán, permita ubicarlo en el rico panorama teórico literario. Y también didáctico, porque su obra nos permite enseñar una serie de rasgos como el que tiene que ver con las emociones, con la naturaleza, con algunos objetivos de desarrollo sostenible, incluso según se verá en el aula de L especialmente, no tanto en segundo de la ESO, ya adelanto algunos resultados. En cualquier caso, en L y en segundo de la ESO, con 12, 14 años, estudiantes de diferentes nacionalidades disfrutan leyendo a este autor, incluso sin conocer del todo la lengua española, castellana, van a disfrutar, van a divertirse y van a sentir la motivación, el estímulo incluso para escribir un poema a la manera de Sabines. Por otro lado, Pedro Cerrillo, desde Castilla-La Mancha, establece unos rasgos de la literatura infantil y juvenil, lo que llamamos LIG, para infantil y primaria, para secundaria igualmente, siguiendo a Jean Piaget desde la psicología, establece Cerrillo una serie de características en torno a la cantidad de texto, el poema elegido de Oral, es breve, es un texto que sigue una sintaxis sencilla, con oraciones simples, con imágenes, incluso ilustraciones. Dice Cerrillo que cualquier texto debe dialogar con esos estímulos visuales que en este siglo especialmente el alumnado disfruta. Y es por eso que hemos elegido el autor y la obra, Sabines, Oral, 1950. Si en el aula existe un vacío, también sucede lo mismo cuando vemos la crítica fuera del aula a propósito de la LIG, del alumnado, pues son inexistentes los trabajos. Si echamos un repaso, una vista atrás, en este siglo XXI, destaca el libro de Vergara en 2003, es quizá todavía la mejor lectura crítica. Veremos qué sucede con este centenario, con los trabajos, los resultados que surjan de este encuentro o de otros que se están celebrando no solo en México. Por el momento podemos hablar de la tesis de Rogelio Guedea, también de ese año 2003, y una síntesis de tal trabajo voluminoso que se vio reducido 2 años después en Hispamérica. En 2004, Barrera hacía lo propio y a propósito de la Biblia, Saavedra ha estudiado a Sabines, José Manuel de Amo, con esos criterios estético-literarios desde lo doméstico, eh, servían para protagonizar el trabajo de Hernández en 2010, con el poema largo que estudiará Alejandro Gigasi en 2015, Graña, 3 años antes, establecía también una lectura de ese poema largo que es algo para la muerte del mayor Sabines. En cuanto a la metapoética, cabe destacar el trabajo de Eva Valero en ese mismo 2015 por un libro que coordina la maestra, ya la hemos mencionado, Carmen Alemán, es a quien debo mi interés por la poesía mexicana y a quien siempre agradezco el espacio, por ejemplo, que ahora se abre en Chiapas. Ella, Carmen Alemán, coordina un libro en 2015 sobre artes poéticas mexicanas de los contemporáneos a la actualidad, ese es el título, en la Universidad de Guadalajara. Y Eva Valero ahí
comparte su capítulo sobre Jaime Sabines. En cualquier caso, de todos los ejemplos mencionados, en ninguno se habla de LIG o de un autor que pueda funcionar en el aula de primaria, de secundaria. Así sucede con Eva Castañeda en 2016, en una lectura que hace sobre Sabines, comparándolo con Efraín Huerta, a propósito de la ciudad, del espacio urbano, y la propia Ana Chouciño en 2018 cuando habla de la melancolía, uno de sus temas habituales, sobre Ramón López Velarde, también sobre Sabines, se ha dedicado Chouciño, no sobre la posible implementación de su obra en el aula. Vergara, en 2017, casi de manera circular, termina esta revisión afirmando que desde la música, el canto, el son, la cadencia, es posible leer al autor. Y creemos que también es posible hacerlo en el aula. No cuenta, como sucede con otras referencias fundamentales del canon de la poesía mexicana, con una obra completa en Fondo de Cultura Económica, por ejemplo, si existe esa antología que vemos en pantalla, en la parte superior, la obra en la que nos basamos de la colección Visor, recuento de poemas. Falta entonces una obra completa, actualizada, quizá en este centenario pueda ver la luz para eh, leerlo y también en el aula. En ninguno de estos estudios se habla del LIG y del público infanto-juvenil, como decimos. Sí existe una obra que puede ligar al autor con el público más joven. Sabines hecho para niños. Este libro de Araujo, compilador en 2010 por Coneculta, desde Chiapas, pues ofrece una serie de poemas que pueden leerse, compartirse en el aula. Nos basamos en el primero, oral, aquí aparece, y dice así: el mar se mide por olas, el cielo por alas, nosotros por lágrimas, el aire descansa en las hojas, el agua en los ojos, nosotros en nada. Parece que sales y soles, nosotros y nada. Este poema viene acompañado por una ilustración, que es la que sirve de fondo para esta diapositiva. Es de Sebastián Santiz y anima desde su abstracción y desde esos elementos acuáticos, marinos, con el color azul, con el juego que da el término oral, que sirve para el poema y para el libro inaugural de Sabines 1950. El alumnado, a partir de esta ilustración, podrá dibujar, podrá expresarse de manera plástica con obras que sintetizaremos a continuación en los resultados y que ligan igualmente la educación literaria con otras disciplinas, como las artes plásticas y con un alumnado, por eso elegimos el aula de L, desde diferentes puntos. eh, Azerbaiyán, por ejemplo, Rusia, Estados Unidos, Argelia, Marruecos, China, Japón, que desde la imagen puede acercarse a la poesía. Y es por eso que el trabajo de Araujo es el que nos sirve de base. Ya digo, habría que hacer una lectura mucho mayor. Lo que ofrecemos a continuación es simplemente una aproximación. En el marco de Luminaria, es un proyecto que encabeza Sebastián Miras en la Universidad de Alicante. El compañero Miras en Luminaria establece una serie de asistentes virtuales a través de inteligencia artificial para leer en el aula obras como la que nos ocupa y diseñar pues una serie de situaciones de aprendizaje, dice la ley educativa en España, y considero que a nivel global puede ampliarse esta propuesta, crear mediante las herramientas digitales un asistente que nos lleve al aula pues actividades, tareas, que nos permita analizar el perfil, las necesidades, los intereses de cada persona, atendiendo a su contexto, al aula de L o a segundo de la ESO. En el marco de Luminaria se ofrece esta propuesta para el IES 8 de marzo, de 12 a 14 años. El nivel que tiene, según el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas, es A2, B1, dice la profesora especialista en L, Patricia Revés Rodríguez, y la duración de la actividad será de 3 horas. En el día martes, concretamente, es cuando durante 3 horas la profesora se reúne con el alumnado de L. Lo mismo sucederá con segundo de la ESO, para compararlo. Ahora, en segundo de la ESO, la actividad se concentrará en 1 hora.
puesto que el alumnado domina el español. Es en esa lengua en que escribe Jaime Sabines en 1950 oral, y el poema homónimo es el que va a servir para analizar específicamente de manera cualitativa el estudio, la lectura, la interpretación y la creación poética que a posteriori llevará a cabo el alumnado. En cuanto a los objetivos, según la mencionada Ley Orgánica 2/2006 de Educación o actualmente la LOMLOE 3/2020, echando ese vistazo en este siglo XXI, buscamos comprender el significado de un poema breve, identificar comparaciones e imágenes poéticas sencillas que den pie a una lectura, a una interpretación mayor por parte del alumnado de L y de segundo de la ESO, puesto que leer no solo es decodificar, sino comprender e interpretar el texto. Multimodal, podríamos decir, siguiendo ese proyecto Luminari. Desarrollamos así la imaginación mediante la ilustración y expresamos emociones. Este será el punto básico. Tanto en segundo de la ESO como en el aula de L, las emociones al 100%, según el alumnado. 10 estudiantes de cada uno de los grupos, de manera cualitativa, nos ofrecen una respuesta emocional. El poema les ha permitido trabajar las emociones y al mismo tiempo no solo comprendiéndolas desde el sujeto poético, también expresándolas como protagonista. El alumnado de secundaria creará un poema breve inspirado en ese modelo de Sabines. Las competencias trabajadas son las comunicativas, la literaria, la artística, la creativa y la intercultural, desde la poesía latinoamericana. La estructura de la sesión, según Isabel Solé, antes, durante, después de la lectura, se establecen una serie de pautas para facilitar el acercamiento a este poeta mexicano y a una apertura del canon como objetivo primordial. Activamos ideas previas, como docentes guiamos en todo momento la lectura, la comprensión, la interpretación visual también del texto de las y los compañeros en la fase final como exposición, y el debate en parejas, en pequeños grupos, puesto que el aula de L tiene esos grupos específicos de no más de 10 personas fomentando pues el aprendizaje, el proceso de enseñanza-aprendizaje de una lengua como es la española. Y es por eso que, teniendo en cuenta todas las lenguas que conocen estas personas, que llegan desde los países que ya hemos mencionado, no siempre de la misma edad, se agrupan de 12 a 14 años, se comparan con un aula de segundo de la ESO, eh, un desdoble de 10 personas, un número similar, L segundo de la ESO, que permiten en total 20 comparar los resultados, y el taller de escritura creativa con la creación de ese poema y por último la lectura pública. Este dibujo que ven en pantalla es un ejemplo del alumnado de L a partir del mencionado poema oral. Establecemos una serie de preguntas de interpretación del poema y la ilustración pues nos va a permitir jugar con ese proceso llamado medir el mundo, o con el taller de escritura que sintetizamos escribir como Sabines. Todo ello detallado se puede facilitar cuando se publique este trabajo. De momento es inédito, es una aproximación. Si alguien tiene interés puede escribirme por correo y le facilitaré tanto la propuesta como la rúbrica y los resultados que consideren, por supuesto, anonimizados. Crearán el poema individualmente y lo compartirán en grupos y pequeños grupos en el aula, siendo 10 las personas que las integran, tanto en segundo de la ESO como en L. Esta sería una rúbrica según los criterios, las ilustraciones, el uso de la lengua, la escritura y la comprensión del poema, así como la participación. Los resultados que ya compartimos se van a estructurar en 3 tablas que sintetizan por tiempo. Por un lado, lo realizado en el aula de L, en segundo lugar, en segundo de la ESO, y en tercer lugar, una comparación entre el aula de L y segundo de la ESO. En primer lugar, en el aula de L comprenden el poema, se identifican correctamente los elementos con ayuda de la docente, en este caso Patricia Rebe Rodríguez. El 80%, 8 de cada 10 estudiantes con un nivel A2-B1 comprende el poema. Identifica las emociones, como adelantábamos, todo el alumnado, 100%, y valoran el poema, es el resultado menos positivo, un 60%. El interés se despierta en más de la mitad,
pero todavía queda mucho por hacer. Es un autor, Sabines, estimulante, atractivo. Si lo comparáramos con Octavio Paz y Sor Juana Inés de la Cruz, por supuesto, se valoraría mucho menos ese acercamiento a la poesía por personas que no dominan la lengua en la que está escrita, y es entonces un reto. Aunque el resultado, eh, si lo comparamos con otros poetas, como decimos, todavía no es desalentador, sino estimulante para un reto, como veremos en las líneas futuras de investigación. La interpretación simbólica llegaría al 70%. En el aula de L aparece una primera interpretación metafórica del poema y el poema propio casi alcanza ese resultado óptimo, 90%. La estructura paralelística de esos versos breves de este poema oral facilita la escritura creativa de un poema en el aula de L. En segundo de la ESO, la comprensión es mayor, 90%. El alumnado comprende mucho mejor este texto, identifica las emociones al 100%, lo valora, a diferencia del 60% de L, aquí con un 80% en segundo de la ESO. Hay una mayor aceptación con respuestas más argumentadas y una interpretación simbólica, por ejemplo, de lágrimas o de medir a las personas, un 80%. Se desarrolla una interpretación abstracta y reflexiva, recordemos, en estudiantes de 14 años, segundo de la ESO. Y por último, tienen menos interés por escribir, es llamativo este resultado, 85 a diferencia del 90% de L. El alumnado en segundo de la ESO crea un poema siguiendo el de Sabines, pero no con esa motivación que esperábamos y que se daba en estudiantes que paradójicamente no dominaban la lengua, se animaban quizá por la relación de texto e imagen, una relación de complementariedad y en ocasiones de redundancia o disyunción, pero por lo general complementariedad, si seguimos el análisis de la relación texto-imagen que establece Sophie van der Leyden. Por último, la comparación entre el aula de L y el aula de segundo de la ESO sintetiza los resultados que vemos en pantalla. Ambos grupos en esa interpretación, pues sí, eh, comprenden como fase de lectura, decodifican, comprenden e interpretan el texto con mayor precisión en segundo de la ESO. 100% en cuanto a la emoción, es accesible en ambos contextos. Ese texto transmite las emociones, aunque el verso final es más abstracto y por ello deja abierta a la interpretación. Las diferentes lecturas se dan especialmente con ese último texto. En cualquier caso, las emociones se trabajan, se comprenden y dan lugar a una serie de textos poéticos también con base en las emociones del alumnado. Se valora el poema mucho más en segundo de la ESO y también la interpretación simbólica con el 80%. Ahora, como decimos, se produce mucho más fácilmente un poema, el estímulo, la motivación en el aula de L se logra y no tanto eso nos hace pensar en el aula de segundo de la ESO, quizá porque ya han leído, han jugado, han dialogado en torno al poema y no sienten la motivación de escribir un poema, algo que sí, con base en las imágenes, es aliciente para que el alumnado que no domina la lengua, en L, enseñanza del español como lengua extranjera, pues permitan llevar de buen grado esta actividad final, la escritura del poema a partir de la lectura de Sabines. En cuanto a la discusión, por supuesto, la poesía puede trabajarse desde niveles iniciales, como hemos planteado aquí, con esta propuesta. La accesibilidad no depende solo del vocabulario, sino de la estructura y la mediación de la persona que guía. Docentes como Patricia Rebé han permitido este trabajo, pero si no existe una figura como esta, docente mediadora, diría Felipe Mulita, no es posible, según Munita, pues una lectura provechosa, satisfactoria de oral. Es el primer libro de Sabines, podría llevarse la propuesta a otras muchas obras. Hemos elegido ese poema homónimo como entrada a la poesía contemporánea para un alumnado que por lo general no conoce ni a Octavio Paz ni a Sor Juana Inés de la Cruz y se basan en un currículo tristemente todavía anclado en la poesía española, como decíamos, y no tanto en español. Es por eso que buscamos ampliar el canon con una alta comprensión. Ese es el resultado destacado que nos
da alas para seguir en esa línea tanto en L como en segundo de la ESO. La comprensión y la interpretación a partir de las imágenes apenas nos hemos podido detener en esos trabajos, tanto de escritura creativa como de imagen, sino que nos hemos centrado en el texto de Sabines por tiempo para sintetizar pues ese eh, trabajo de discusión donde predominan la tristeza, la calma, el misterio y una poesía activa para la experiencia personal de quien apenas es lector incipiente en lectura poética, en texto, en lírica. Si comparamos L con segundo de la ESO, L en azul, segundo de la ESO en naranja, vemos en un gráfico cómo en L la interpretación es más literal y la escritura más guiada también. En segundo de la ESO se alcanza mayor abstracción, como se podía prever, y los textos son más elaborados y personales. Sí, ahora bien, la motivación se logra más de mayor mm, calado en L y no tanto en segundo de la ESO. Se pierde. Puede ser entonces, es por eso que hemos elegido el aula de L, un gancho, Jaime Sabines, para la educación literaria y también para la lengua española en este caso. Es adecuado para el aula, sí, de primaria, por supuesto, algunos trabajos lo han confirmado, pero no existían sobre secundaria y es por eso que hemos puesto el foco en el alumnado de 12, 14 años. La poesía del chapaneco, ahí vemos una imagen, combina claridad, emoción, profundidad simbólica y sí se dice que la poesía mexicana como en la antología 359 Delicados sin filtro, es un sud donde el agua corre por debajo de la tierra, pues aquí Sabines demuestra que desemboca, aflora a la superficie y es posible vincular con la naturaleza, con las emociones, la relación del ser humano desde el sujeto poético con actividades como esta. Permite distintos niveles de lectura e introduce a Sabines en la educación literaria. Así se amplía el canon escolar. En cuanto al futuro, de cara a la investigación en didáctica de la lengua y la literatura con base en Jaime Sabines, necesitamos recuperar la poesía en el aula. La ley educativa así nos lo hace saber y es muy importante la figura docente que media, que guía para combinar tanto la lectura como la creación y elegir otros poemas, no solo este de Sabines, Oral, 1950, sino otros que sean más cercanos, por ejemplo, a la muerte, ese emblemático poema de Sabines sobre la muerte, puede acercarnos también pues, a un público quizá ya de secundaria, bachillerato, cuarto de la ESO, público mayor, alumnado de 16 años. En este caso nos hemos centrado en ese alumnado de 12, 14 años, pero se podría ampliar a otros niveles. Y así trabajar la interculturalidad, que es uno de los elementos fundamentales en los que se basa la ley educativa, en la que se fija esta propuesta, pero que busca dialogar con otros muchos contextos, por supuesto, teniendo la lengua esta que hablamos en común y pues un autor fundamental para el canon, para el aula, el canon educativo, escolar también, como es Jaime Sabines. Agradezco el espacio que me ofrecen y dejo de compartir para saludar y quedar a su disposición mediante las preguntas que consideren. Gracias.